Hola, ¿qué tal? Soy Gabriel Delgado, estudiante de medicina de tercer año de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, y en esta ocasión les voy a hablar acerca de la integración del metabolismo. Los objetivos de la sesión son principalmente estos cuatro. Se va a buscar reconocer las principales funciones metabólicas especializadas de los distintos tejidos de los mamíferos. Principalmente nos vamos a basar en cuatro tejidos que van a ser los que vamos a ver con mayor regularidad durante esta exposición. Después vamos a buscar entender lo que es la regulación bioquímica del apetito, es decir, aquellas señales bioquímicas que van a regular cuándo tenemos hambre y cuándo no. También vamos a buscar integrar todas las vías metabólicas que hemos visto a lo largo del curso y comprender su regulación hormonal en determinados contextos, tanto en un contexto como uno de exceso de calorías, como otro de necesidad y otro de ausencia. Finalmente, la sesión también va a buscar que se pueda explicar cómo es que el metabolismo se ve alterado por el exceso del consumo de alcohol. Estos son los temas que vamos a revisar a lo largo de la sesión. Y ahora empezamos con el primero, que son las funciones metabólicas especializadas en los distintos tejidos. Antes de poder iniciar con la explicación de este primer punto, me gustaría que se tomen un tiempo para poder relacionar cada uno de estos cuatro tejidos que se encuentran enmarcados en un cuadro rojo con algunos procesos metabólicos. Pueden pausar el video para resolver esto. Bueno, estas son las respuestas a la pregunta y ahora voy a pasar a explicar con mayor detalle cuáles son los procesos metabólicos que va a realizar cada uno de estos órganos. Así como cada tejido tiene una función especializada, cada tejido también va a presentar un perfil metabólico distinto. En primer lugar tenemos al hígado, el cual va a tener un papel fundamental en el metabolismo. Prácticamente este órgano se va a encargar de realizar todos los procesos metabólicos estudiados y de transportar los resultados de estos a distintos órganos del cuerpo. Asimismo, también va a funcionar como un almacén de glucosa cuando ésta se encuentra en grandes cantidades en la sangre, y la va a almacenar a manera de glucógeno para que cuando hayan niveles inferiores o cuando estemos en un proceso de ayuno, el hígado pueda suplir las distintas necesidades de los órganos. Por otro lado, tenemos al músculo esquelético, el cual es un tejido que se va a encontrar en contracción constante y por lo tanto va a generar movimiento. Y como nosotros siempre nos vamos a encontrar moviéndonos, va a ser bastante lógico pensar que ese tejido va a tener que generar bastante ATP. Por eso es necesario que ese tejido realice lo que vendría a ser la respiración celular, que de por sí es un proceso que lo van a realizar todos los tejidos, ya que todos tienen una demanda metabólica. Pero lo curioso de este tejido es que va a ser uno de los pocos que también va a poder realizar esta respiración, pero en condiciones anaeróbicas, y va a poder fermentar la glucosa hasta el lactato. También otro dato curioso es que el músculo esquelético, al igual que el hígado, va a poder almacenar las reservas de glucosa como glucógeno, pero a diferencia del hígado, el músculo esquelético va a tener una función un poco más egoísta, ya que no va a querer, no va a compartir, perdón, esta glucosa almacenada hacia los distintos órganos, sino que lo va a tener como un almacén propio y lo va a utilizar para sus propias necesidades. Asimismo, otro tejido importante es el tejido adiposo, el cual hace mucho tiempo se consideraba como un tejido inerte, pero ahora se considera como un tejido metabólicamente activo. Este tejido va a almacenar y va a liberar grasas para que el cuerpo pueda utilizarlas como combustible. Por último, el páncreas, que es este órgano que tenemos acá, se va a encargar de sintetizar hormonas que van a regular muchas vías metabólicas y que serán prácticamente los protagonistas de la mayor parte de esta clase. Estas hormonas que van a secretar van a ser la insulina y el glucagón. La insulina principalmente va a ser secretada por las células beta del páncreas y el glucagón va a ser secretado por las células alfa del páncreas. Ahora vamos a pasar al siguiente punto de nuestra sesión, que va a ser el control hormonal de la homeostasis calórica. En esta sección vamos a explicar cómo sabe el organismo cuándo debe comer y cuándo debe abstenerse de comer, pero a un nivel bioquímico.
Para poder organizar mejor nuestro estudio, vamos a dividir a las señales en dos tipos de señales. Vamos a tener en primer lugar aquellas señales de corto plazo que van a ser activadas durante la comida, durante la ingesta. Estas señales van a ser principalmente la colecistoquinina, el péptido similar al glucagón tipo 1 y la grelina. Asimismo, también vamos a tener aquellas señales que van a actuar a largo plazo, y estas señales se van a encargar de informar el estado global del cuerpo. O sea, si es que nosotros nos encontramos con un contenido alto o bajo de energía. Y estas señales van a ser principalmente postprandiales. O sea, van a estar secretadas en un momento posterior a la ingesta. Dentro de estas señales tenemos a la insulina y a la leptina. Asimismo, podemos ver que estas señales también se pueden clasificar según su efecto en la regulación de la ingestión del alimento, siendo las de color rojo, que se encuentran en la parte de la izquierda, aquellas sustancias que se van a encargar de suprimir el apetito, que son los anorexigénicos, y los de color azul en la columna de la derecha van a ser aquellos que se van a encargar de estimular el apetito, es decir, van a ser orexigénicos. Ahora vamos a pasar a hablar con un poco de detalle acerca de las distintas señales de corto plazo. En primer lugar, vamos a hablar acerca de la colecistoquinina, la cual va a ser secretada en la sangre por células del duodeno y del yeyuno, del intestino delgado, y va a ser una señal que nos va a dar saciedad. La colecistoquinina se va a unir al receptor de colecistoquinina, que es un receptor acoplado a proteínas G, que se van a encontrar en las neuronas periféricas y que van a transmitir esta señal al cerebro, lo cual va a originar esa sensación de saciedad y va a disminuir el consumo. Por otro lado, también tenemos al péptido similar al glucagón, que va a ser una hormona secretada por las células L del intestino. Esta hormona va a generar sus efectos al unirse a un receptor también de proteína G, que es el receptor del péptido similar al glucagón, y el cual se va a encontrar en distintos órganos, pero principalmente nos vamos a enfocar a su efecto en lo que vendría a ser el cerebro, ya que también se va a encargar de inhibir el hambre y va a aumentar la sensación de saciedad. Pero también va a tener una acción en el páncreas. En el páncreas se va a encargar de aumentar la secreción de la insulina y también la biosíntesis de la insulina, así como inhibir la secreción del glucagón. Esto puede generar un poco de dudas, ya que el GLP-1 literalmente se llama péptido similar al glucagón, y como podemos ver, este va a tener los efectos completamente opuestos al glucagón. Lo que pasa es que va a llevar ese nombre debido a que tanto el GLP-1 como el glucagón van a encontrarse o van a venir de la misma prohormona, y esta va a pasar por cambios post-traduccionales distintos dependiendo del tejido en el que se encuentre. En el caso de las células pancreáticas o las células alfa pancreáticas, este preproglucagón o este proglucagón va a cambiar post-traduccionalmente a lo que vendría a ser el glucagón. Por otro lado, en el caso de las células L del intestino, este ya no va a producir glucagón, sino va a producir el GLP-1. Por otro lado, tenemos a la grelina, el cual es un péptido orexigénico cuya secreción va a aumentar antes de comer y va a disminuir después de comer. Esta grelina va a actuar en distintas regiones, como podemos ver en la imagen, ya que como cualquier hormona va a tener una función en muchos o en distintos órganos del cuerpo, pero ahora nos vamos a enfocar en lo que vendría a ser su función en las distintas regiones del hipotálamo. Al actuar en el hipotálamo va a estimular el apetito a través de la unión con su receptor, que es también como el receptor del GLP-1 y de la colecistoquinina, va a ser un receptor de proteína G. Ahora vamos a ver a las señales de largo plazo de una manera muy general y posteriormente vamos a explicarlas con mayor detalle. Las dos señales de largo plazo que van a ser explicadas durante esta exposición van a ser la leptina y la insulina. La leptina es una hormona que se va a encargar de informar acerca del estado de los niveles de triglicéridos
en el cuerpo, mientras que la insulina se va a encargar de informar acerca de los niveles de glucosa en sangre. La leptina va a estar secretada por los adipocitos y su secreción va a ser proporcional a los niveles de grasa, mientras que la insulina va a estar secretada por lo que vendrían a ser las células beta del páncreas. Como podemos ver en la imagen de acá, aquí tenemos a los adipocitos que van a secretar leptina y van a actuar a nivel de núcleo 4 en el cerebro. Igual la insulina también va a ser secretada por las células beta del páncreas y va a tener efectos un poco más a raíz de otros órganos, pero también se ha visto que va a tener efectos en lo que vendría a ser el núcleo 4 del cerebro. La leptina va a tener efectos tanto metabólicos como efectos en el cerebro relacionados con lo que vendría a ser la regulación de la saciedad. Respecto a los efectos metabólicos, la leptina se va a encargar de aumentar la sensibilidad a la insulina, aumentar la beta oxidación de los ácidos grasos y disminuir la síntesis de los triacilglicéridos. En el cerebro la leptina va a ejercer sus efectos mediante la unión a los receptores del núcleo 4 del hipotálamo. Ahora vamos a ver con un poco más de detalle cómo es que ocurre este proceso. Imagina que has comido algo bastante rico en grasa y lo que va a pasar precisamente luego de esto es que tus niveles de depósitos de grasa van a aumentar. Entonces la hormona que va a aumentar su expresión va a ser la leptina. La leptina va a unirse a lo que vendrían a ser los receptores de las células especializadas del núcleo 4 del hipotálamo. Pero hay que recordar que en este núcleo 4 podemos encontrar a dos poblaciones de neuronas. En primer lugar, tenemos aquellas neuronas orexigénicas, que se van a encargar de expresar el neuropéptido Y y el péptido relacionado a la UTI. Por otro lado, tenemos a las neuronas anorexigénicas, que se van a encargar de expresar a un polipéptido precursor, que va a ser la propiomelanocortina. Esta propiomelanocortina va a ser modificada proteolíticamente y va a originar a la hormona estimulante de melanocitos. Esta hormona, como lo dice su nombre, va a estimular a los melanocitos y de esta manera va a activar a las neuronas anorexigénicas. Por lo tanto, podemos decir que estas neuronas que secretan la propiomelanocortina van a tener una actividad anorexigénica. Entonces, si seguimos con el relato que estábamos narrando, los niveles de leptina van a aumentar y por lo tanto llegan al núcleo 4. Estas van a inhibir a las neuronas que secretan neuropéptido Y y el péptido relacionado con AUTI, que van a ser las orexigénicas y por lo tanto van a reprimir el deseo de comer. Como podemos ver acá, disminuye el neuropéptido Y y el péptido relacionado con AUTI. Pero también se van a encargar de activar a los receptores que se encuentran en las células, a las neuronas que estimulan la propia melanocortina. Por lo tanto, va a aumentar la producción de la hormona relacionada con los melanocitos y esta va a estimular a los melanocitos, lo cual de forma global va a disminuir la ingesta. En el caso contrario, si estamos en un periodo de ayuno y no hemos comido bastante, los niveles de grasa van a estar disminuidos. ¿Esto qué es lo que va a hacer? Que se disminuya la expresión de leptina, por lo tanto va a disminuir la acción de la leptina en el hipotálamo. Al disminuir la acción de la leptina en el hipotálamo, estas neuronas que van a secretar a los orexigénicos no se van a encontrar inhibidas, por lo tanto va a aumentar la producción de neuropéptido Y, y el péptido relacionado con AUTI. Asimismo, se va a ver que el neuropéptido Y se va a encargar de unirse, el péptido relacionado con AUTI se va a unir al receptor de las hormonas estimulantes de melanocitos y va a tener una actividad antagonista. Es decir, se va a unir, va a impedir que el péptido, la hormona relacionada con los melanocitos se una y no va a ejercer su función. Por lo tanto, lo que va a generar de manera global esto es que va a aumentar la ingesta. Ahora, si ustedes le dan un poco de vueltas al asunto, pueden encontrarse con algo raro que a mí personalmente me causó bastantes dudas al momento de estudiar este capítulo. Lo que pasa es que las personas obesas de por sí tienen bastante grasa, ¿verdad? Entonces, si tienen mucha grasa, estas personas deberían producir cantidades altas de leptina, y de hecho lo hacen, producen mucha leptina. Pero no tendría sentido, porque se supone que si producen más leptina, van a disminuir sus ganas de comer.
se van a encontrar satisfechos. Por lo tanto, ¿por qué esas personas se volverían obesas en primer lugar si se supone que al aumentar la leptina ya no comes o ya no tienes ganas de comer? Y la respuesta a esta pregunta realmente es bastante sencilla, ya que está relacionada a lo que vendría a ser la resistencia a la leptina. Y para verlo de una manera un poco más simple o general, estaríamos hablando de que la leptina va a llegar al receptor, pero no va a ejercer su efecto en el receptor, ya que cualquier parte de esta señalización que va a causar el efecto final, que es este efecto de saciedad, no va a ocurrir. Respecto al fundamento bioquímico para explicar a la resistencia a la leptina, se va a encontrar que todavía no se encuentra bastante claro. O sea, no se sabe cuál es el fundamento para explicar la resistencia a la leptina. Pero, según algunos libros, como es el libro Strayer, sugiere que podría ser a través de la participación de unas proteínas que vendrían a ser los SOX, que van a ser las proteínas supresoras de señalización de citoquina. Como podemos ver en esta imagen, no va a ser la imagen de un receptor de leptina, va a ser la imagen de un receptor de tirosina, en el cual los mecanismos de resistencia van a estar mucho mejor explicados y los vamos a ver posteriormente. Pero la explicación de la resistencia por parte de las proteínas SOX va a ser similar a la del receptor de insulina. Estas proteínas lo que van a hacer es unirse a distintas partes o distintos momentos de la cascada de señalización y van a inhibir que continúe esta cascada. Por ejemplo, en el caso del receptor de insulina, las proteínas SOX se van a unir a los residuos fosforilados de tirosina. Al unirse acá los residuos fosforilados de tirosina, va a impedir que siga habiendo estas cascadas que van a ser una suerte de fosforilaciones que se van a encontrar en la señalización de la insulina, la cual vamos a revisar posteriormente. Ahora que hemos terminado de resolver toda esta parte de la regulación hormonal del apetito, vamos a pasar a realizar unas preguntas para tratar de fijar algunos conceptos. La primera pregunta dice así: José está preocupado porque a pesar de no haber comido, él no tiene mucho apetito. Él recuerda que había señales bioquímicas de corto plazo que se encargaban de regular el apetito. ¿Cuál es el péptido gastrointestinal que se va a encargar de aumentar el apetito? Pueden ponerle pausa para resolver la pregunta. Sí, la respuesta es grelina. Ahora vamos a explicar por qué. Como hemos visto, hay dentro de los péptidos gastrointestinales que van a regular la saciedad y el hambre, vamos a tener a péptidos que van a mandar señales anorexigénicas, o sea, señales que se van a encargar de suprimir el apetito. Dentro de estos péptidos de señal corta, vamos a tener a la colecistoquinina y al péptido similar al glucagón tipo 1, mientras que los péptidos que se van a encargar de aumentar el hambre o de aumentar el apetito van a ser los orexigénicos y va a ser este de acá, que es la grelina. Por eso la respuesta a la pregunta anterior era grelina. La siguiente pregunta dice así: Luis ha comido un emparedado y se da cuenta de que ya no tiene hambre, pues sus niveles de leptina aumentaron, lo cual disminuyó su apetito. ¿Qué hormona peptídica es expresada al incrementarse la expresión de leptina? Ahora les voy a dar un tiempo para que puedan responder. Pongan en pausa el video y piénsenlo. Bien la pregunta, porque estaba preguntando hormona peptídica. Pudieron haber marcado la propiomelanocortina, pero ¿por qué no es esta? Porque la propiomelanocortina va a ser un precursor de la hormona en sí, que va a ser la hormona relacionada o estimulante, de los melanocitos. Y esta va a ser la hormona que se va a encargar de causar este efecto anorexigénico. Ahora vamos a hablar de manera más detallada acerca de la insulina. Esta hormona fue mencionada dentro de la sección de péptidos que regulan la ingesta a largo plazo, porque va a ser un indicador de los niveles de glucosa en sangre, y a pesar de que sus efectos en el hipotálamo no estén tan estudiados, se cree que esta hormona se va a encargar de inhibir a las neuronas que producen el neuropéptido Y y el péptido relacionado al agouti, lo que, como hemos visto anteriormente, se va a encargar de producir saciedad.
Por otro lado, sus efectos metabólicos se encuentran bastante estudiados y es en lo que nos vamos a centrar en esta sección. Es importante que se grabe en el concepto de que la insulina es una hormona hipoglucemiante, es decir, se va a encargar de mover el metabolismo de tal manera que reduzca los niveles de glucosa en sangre. Cuando hablamos de la insulina vamos a hablar de estos 3 puntos principales. Vamos a empezar explicando cómo es que la insulina se puede secretar por la estimulación de glucosa. Vamos a explicar cómo funciona el receptor de la insulina y cómo es su proceso de señalización. Y finalmente vamos a detallar algunos efectos de esta hormona en el metabolismo. En primer lugar, vamos a hablar de cómo la glucosa se va a encargar de estimular la síntesis de insulina. Es importante recordar que cuando la glucosa entra a una célula, la glucosa no va a poder ser difundida por la membrana, ¿no? Sino que va a tener que pasar a través de un transportador. Los transportadores de la glucosa pertenecen a una gran familia, que es la familia de los transportadores GLUT. Vamos a tener bastantes transportadores GLUT y cada uno va a tener un KM distinto que va a estar relacionado con la función de la célula y también cada uno va a estar relacionado con un distinto grupo celular. En este caso vamos a tener al Club 2, que es el transportador GLUT que se va a encontrar en las células beta del páncreas. El transportador GLUT2, como podemos ver acá, va a tener un KM bastante alto. ¿Esto qué significa? Que solo va a poder reaccionar o va a permitir que la glucosa ingrese cuando hay niveles bastante altos de glucosa en sangre. Entonces su afinidad por la glucosa no va a ser tan alta, a diferencia de otros receptores GLUT o transportadores GLUT, que van a tener un KM menor y que por lo tanto van a tener mayor afinidad y van a poder transportar con menor cantidad o concentración. Esto de cierta manera va a servir para cumplir la función de las células beta del páncreas, que va a hacer producir insulina cuando haya niveles bastante altos de glucosa. Entonces, una vez que tengamos este nivel muy alto de glucosa, la glucosa va a entrar por el transportador GLUT2, y estando dentro de la célula va a realizar el proceso de respiración celular, es decir, va a generar glucólisis, luego va a pasar por el ciclo de Krebs y finalmente va a pasar por la fosforilación oxidativa, lo cual va a aumentar la tasa de ATP-ADP. Va a aumentar el ATP, va a haber menos ADP, lo cual va a activar un canal de potasio que va a ser sensible a ATP. Mejor dicho, no lo va a activar, lo va a inactivar, lo va a bloquear. Y al bloquear este canal de potasio sensible al ATP, va a generar un cambio en la membrana que va a desbloquear un canal de calcio que se encuentra en la membrana. Va a permitir que este canal de calcio abra y que el calcio extracelular ingrese dentro de la célula. Este calcio extracelular va a funcionar como un segundo mensajero que se va a encargar de que la célula beta del páncreas se encargue de exocitar a las vesículas que contengan insulina y por lo tanto va a liberar a la insulina. Acá, como podemos ver, tenemos un pequeño resumen para que lo puedan leer. Y otro punto que me gustaría mencionar es que la secreción de la insulina no solamente va a estar estimulada por glucosa, sino que también va a ser estimulada por otras sustancias o incluso por hormonas o péptidos, como vendría a ser el GLP-1 del cual ya hemos hablado anteriormente. Una vez que la insulina ha salido de la célula beta del páncreas, esta va a tener que ejercer su efecto al unirse a un receptor, que va a ser el receptor tirosinquinasa. Como hemos visto anteriormente, las otras hormonas estaban relacionadas a otro tipo de receptor, que eran los receptores de proteína G, pero en este caso no. En este caso vamos a tener a los receptores de tirosinquinasa. Este receptor se va a autofosforilar en sus residuos de tirosina mediante una fosforilación cruzada. Es decir, esta subunidad de acá, digamos la subunidad de la derecha, se va a encargar de fosforilizar a la otra subunidad, a la subunidad de la izquierda, y así sucesivamente. Ambas subunidades se van a autofosforilar. Entonces,
lo que va a pasar acá es que los dímeros fosforilados van a fosforilar a otro intermediario. En sí lo que vamos a ver en esta cascada es que va a haber un montón de fosforilaciones sucesivas y esto finalmente va a activar a una proteína quinasa B, que también va a ser llamada la AKT, que se va a encargar de realizar los efectos metabólicos de la insulina. Pero vamos por partes. Cuando se fosforila el receptor tirosinquinasa, este receptor se va a encargar de fosforilar al IRS1 que tenemos acá. El IRS1 va a fosforilar el fosfatidil inositol 3 quinasa que se va a encontrar acá. Y esto es bastante importante porque este fosfatidil inositol 3 quinasa va a fosforilar también al fosfatidil inositol 4,5 bifosfato, que va a ser el PIP2, el que tenemos acá, y lo va a activar. Lo va a fosforilar a lo que vendría a ser el fosfatidil inositol 3,45 trifosfato, que es el PIP3, el cual va a ser el segundo mensajero que se va a encargar de activar a la proteína quinasa dependiente de fosfatidil inositol, que es la PDK, que es la que tenemos acá, de color morado. Esta PDK se va a encargar de activar a la AKT, que es la PKB o la proteína quinasa B. Esta proteína quinasa B activada se va a encargar de translocar el receptor GLUT4. Este receptor GLUT4, que se va a encontrar generalmente en el músculo y en el tejido adiposo, va a permitir que la glucosa pueda entrar a la célula y que por lo tanto disminuyan los niveles de la glucosa en sangre. Acá en este POSIT pueden ver un resumen de lo que he mencionado en la diapositiva. En esta sección vamos a hablar de los efectos metabólicos de la insulina. Para eso vamos a revisar distintas vías metabólicas que ya han sido estudiadas y nos vamos a enfocar exactamente en aquellas enzimas que se van a regular por la insulina. Es importante señalar también que la insulina va a ejercer su efecto a través de fosfatasas. Como podemos ver en este cuadro que tiene un poco más de información, la insulina va a tener bastantes efectos, tanto en crecimiento como efectos metabólicos. Pero acá quiero que nos enfoquemos en esta parte que está roja. La insulina va a encargarse de activar bastantes fosfatasas. Y estas fosfatasas lo que van a hacer, como dice su nombre, es desfosforilar. Van a desfosforilar distintas enzimas que se van a encontrar en las distintas vías metabólicas y van a causar que estas vías vayan de un lado a otro a una dirección que genere hipoglucemia. Para esta sección de los efectos metabólicos me gustaría que ustedes traten de ser o de verlo desde un punto de vista bastante lógico, partiendo del concepto de que la insulina va a ser una hormona hipoglucemiante, entonces va a tratar de disminuir los niveles de glucosa en sangre. Ahora, al ser una hormona que active o que modifique el metabolismo, esta va a aumentar o disminuir distintos procesos que se van a encargar de llegar a esta meta, que va a ser disminuir la glucosa en sangre. El primer proceso que vamos a analizar es este. Va a aumentar los niveles de glucólisis. ¿Por qué? Porque al aumentar los niveles de glucólisis, la insulina va a hacer que la célula consuma más glucosa y por lo tanto disminuya los niveles de glucosa en sangre. Y va a disminuir la gluconeogénesis. ¿Por qué? Porque al disminuirla, el tejido o la célula ya no va a producir más cantidad de glucosa. Entonces, la glucosa no va a seguir aumentando. Para poder realizar estos efectos mencionados anteriormente, la insulina va a actuar a nivel de la enzima fosfofructoquinasa 2. La insulina se va a encargar de desfosforilarla, y la va a activar. Para poder tener un poco más de contexto de lo que estoy hablando, esta enzima, la fosfofructoquinasa 2, va a tener un papel estimulante en lo que vendría a ser la vía glucolítica. Como pueden recordar, la vía glucolítica va a tener una enzima bastante importante que va a ser la fosfofructoquinasa 1, la cual se va a encargar de hacer que la fructosa 6-fosfato pase a ser fructosa 1,6-bifosfato. Sin embargo, en un contexto de abundancia de glucosa, lo que va a pasar es que esta glucosa se va a desviar y va a ser
activada por otra enzima. Ya no va a ser la fosfofructoquinasa 1, bueno, sí va a ser la fosfofructoquinasa 1, pero también va a ser la fosfofructoquinasa 2, la cual se va a encargar de generar este compuesto que va a ser la fructosa 2,6-bifosfato, que va a estimular alostéricamente a la fosfofructoquinasa 1 y le va a decir, ya, tienes que seguir continuando con la glucólisis y hacerlo a una tasa mayor. Entonces va a aumentar la glucólisis. Por eso es que la insulina, al desfosforilar a la enzima, la va a activar y va a ocurrir todo este proceso que va a generar que haya una mayor glucólisis. Asimismo, la enzima se va a encargar de desfosforilar al complejo piruvato deshidrogenasa. Al desfosforilarlo lo va a activar y por lo tanto la glucosa va a poder continuar oxidándose. Así como se va a buscar gastar la glucosa por la glucólisis para que ésta no se acumule en sangre, otra manera de poder disminuirla es aumentando los niveles de glucógeno o aumentando las concentraciones de los almacenes de glucógeno. Esto se va a lograr principalmente al desfosforilar a lo que vendría a ser la enzima glucógeno sintasa, y al desfosforilarla se activa la enzima. Por lo tanto, la glucosa va a tender va a pasar por la vía de la síntesis de glucógeno. Asimismo, esta fosforilasa va a tener un efecto contrario en lo que vendría a ser la glucógeno fosforilasa, que va a ser la enzima que se va a encargar de realizar el proceso de glucogenólisis, que va a hacer que el glucógeno pase a ser glucosa. La fosfatasa lo va a inhibir y por lo tanto no se va a dar este proceso. La insulina también va a ser una hormona considerada lipogénica y esta va a lograr su efecto al desfosforilar y activar a la acetil-CoA-carboxilasa, la cual es una enzima clave en la síntesis de ácidos grasos. En esta hoja podemos resumir todos los efectos mencionados anteriormente. Ahora, para ver si es que se les han quedado los conceptos más importantes de esta parte, me gustaría que me respondan o que lo marquen con verdadero y falso. Listo, estas son las respuestas de los enunciados. En primer lugar, la insulina es lipogénica, sí. ¿Por qué es lipogénica? Porque esta va a desfosforilar y va a activar a la acetil-CoA carboxilasa, la cual es la enzima que se va a encargar de realizar o de que los ácidos grasos tiendan a sintetizarse, que haya síntesis de ácidos grasos. La secreción de insulina solo se activa por glucosa. No, la glucosa va a ser una de las señales que se van a encargar de activar o de secretar insulina. Sin embargo, no es la única, porque como hemos visto, también la presencia de los péptidos similares al glucagón se van a encargar de aumentar la secreción de insulina. Otro enunciado dice esto: la insulina se va a encargar de activar las fosfatasas. Verdadero. ¿Por qué? Porque como hemos visto, la insulina va a generar su efecto metabólico mayormente a través de fosfatasas, que se van a encargar de desfosforilar ciertas enzimas y activarlas. ¿La insulina es hiperglucemiante? No, falso. ¿Por qué? La insulina va a ser hipoglucemiante porque va a tender a que generemos o estemos en un estado de hipoglucemia. Por otro, el último enunciado dice que la insulina favorece a la gluconeogénesis, y esto es falso. ¿Por qué? Porque la insulina se va a encargar de desfosforilar a la fosfofructoquinasa 2 y el desfosforilarla va a favorecer que se forme fructosa 2,6-bifosfato y por lo tanto que tienda a generar glucólisis y no gluconeogénesis. En este punto de la exposición vamos a hablar de cómo se encuentra el metabolismo en un contexto de consumo excesivo de calorías, como es en el caso de la enfermedad de diabetes. Asimismo vamos a hablar acerca de la diabetes tipo 1 y de la diabetes tipo 2. Hablar de diabetes es un poco complicado, por lo cual vamos a tratar de concentrarnos específicamente en los aspectos metabólicos de esta enfermedad. Como podemos ver, en esta enfermedad hay un exceso de glucosa en sangre, hay una hiperglicemia
y esta glucosa excesiva en la sangre no va a poder ser utilizada por los distintos tejidos, principalmente porque no va a haber insulina que llegue a los tejidos y no va a haber, y esta insulina no va a permitir que la glucosa entre. Como podemos ver en el caso de diabetes tipo 1, no va a haber insulina, que es este cuadrado, este rombo de color morado. Y al no haber insulina, la glucosa no va a poder ingresar a la célula. Y estas células, como las del músculo, los adipocitos, no van a poder nutrirse, no van a poder generar su propio ATP. En este caso, es debido a una destrucción autoinmune de las células beta del páncreas, ya que el paciente va a necesitar que se le administre insulina, porque si no, no va a poder vivir. Por otro lado, tenemos el caso de los de diabetes tipo 2, que de hecho es el mayor porcentaje de diabéticos. En este caso, como podemos ver, sí va a haber insulina, pero la insulina va a generar, un estado de resistencia a la insulina. Entonces, a pesar de que haya la insulina, esta no va a poder generar sus efectos, que van a ser traslocar el LUT4, y por lo tanto la glucosa no va a poder entrar. Lo que va a pasar es que este tipo de diabetes va a estar bastante relacionado con lo que es obesidad, y eso lo vamos a explicar en las siguientes diapositivas. Para poder realizar mejor el estudio de la diabetes tipo 2, me gustaría hacer un ejercicio de poder plantear ciertas preguntas y resolverlas posteriormente. La primera pregunta que plantearíamos sería cuál es la base bioquímica de la resistencia a la insulina. Como hemos visto anteriormente, la resistencia, como en el caso de la leptina, se podría explicar a través de las proteínas SOX, pero en este caso, en el caso de la insulina, hay muchas otras formas ya mejor estudiadas que las de la leptina para poder explicar la resistencia a la insulina. La otra pregunta que vamos a responder es cómo es que contribuye a la obesidad a la progresión de la diabetes tipo 2. Y finalmente vamos a responder cómo es que la resistencia a la insulina va a provocar el fallo a las células beta del páncreas, que es lo que usualmente se produce en diabetes tipo 2. La base bioquímica de la resistencia a la insulina va a estar basada prácticamente en los 3 puntos que estamos poniendo en las diapositivas. Es importante volver a recalcar que las cascadas de insulina van a estar basadas en esta fosforilación en los aminoácidos o residuos de tirosina. Lo que va a pasar o lo que va a generar una resistencia sería una interrupción en cualquiera de estos puntos. El primer ejemplo de mecanismo para la resistencia sería las fosfatasas, que se van a encargar de desactivar al receptor o de desactivar al segundo mensajero. Tenemos en primer lugar a la tirosina fosfatasa IB, que se va a encargar de desactivar o desfosforilar al receptor. Al desfosforilar el receptor no va a poder seguir fosforilando y por lo tanto se corta la cascada. Y también en el caso de la proteína PTEN, esta fosfatasa se va a encargar de inactivar la transformación del segundo mensajero, porque como recuerdan, el PIP2 se va a transformar en el PIP3 y este va a ser el segundo mensajero que va a hacer que la cascada aumente. Al tener esa enzima no va a ocurrir esto y por lo tanto ahí vamos a tener el corte. Otro punto importante sería la fosforilación en los residuos de serina, que no van a ser los residuos de tirosina y por lo tanto tampoco va a haber cascada. Y finalmente tenemos a la interacción de los SOX, de las SOX reguladoras, que se van a unir en los residuos de tirosina fosforilada y van a impedir que siga con la señalización. Para responder esta pregunta es importante empezar mencionando que en la obesidad va a haber mucha más grasa de la que se puede metabolizar. Esto va a hacer que aumente la velocidad de la beta-oxidación, pero como la cantidad de grasa es demasiada, esta va a tender a acumularse en la mitocondria y se va a desbordar hacia el citoplasma, donde se va a volver a reincorporar en lo que vendrían a ser los triacilglicéridos. Esto también va a aumentar los niveles de diacilglicerol y de ceramida.
El diacilglicerol es un segundo mensajero que se va a encargar de activar a la PKC. La PKC va a actuar junto a otras quinasas, como van a ser las que van a fosforilar a nivel en el residuo de serina, y se van a encargar de reducir o de inhabilitar la cascada de señalización de la insulina. Por otro lado, la ceramida va a encargarse de inhibir la captación de glucosa y la síntesis de glucógeno al inhibir a la PDK y a la PKB. En este POSIT se pueden resumir lo que he mencionado en la diapositiva. Finalmente, la última pregunta dice lo siguiente: ¿cómo es que provoca la resistencia a la insulina un fallo en las células beta del páncreas que se va a producir en la diabetes tipo 2? Lo que quiero que entiendan es que en condiciones normales la célula beta se va a encargar de sintetizar la proinsulina, y esta proinsulina se va a plegar en el retículo endoplasmático rugoso y se va a procesar. Va a haber cambios posttraduccionales que lo van a transformar en lo que vendría a ser la insulina, y esta va a ser secretada. Pero en el caso de la diabetes tipo 2, al haber resistencia, las células beta van a seguir produciendo más y más y más. Por lo tanto, se va a sintetizar mucha más proinsulina, lo cual va a hacer que el retículo endoplasmático falle y genere una condición que se llama estrés del retículo endoplasmático. Esta condición de estrés del retículo endoplasmático va a iniciar un proceso de respuesta, que va a ser la respuesta a proteínas mal plegadas. Este proceso inicialmente va a tratar de inhibir la síntesis de proteínas. En el caso de que logre inhibirlas, va a poner en fin con este estrés del retículo endoplasmático, pero si no, va a tratar de estimular la síntesis de chaperonas para tratar de contribuir con el plegamiento. Pero en el caso de que lo logre, va a terminar esta condición de estrés, pero en el caso de que no, va a producirse el protosoma va a eliminar a lo que vendrían a ser las proteínas mal plegadas. Si es que logra eliminar esas proteínas mal plegadas, se va a acabar el estrés del retículo endoplasmático. Pero si no se alivia el estrés, la célula va a entrar a la apoptosis. En el caso de la diabetes tipo 1, como podemos ver en la siguiente imagen, lo que va a pasar es que la glucosa no va a poder ingresar a las células, no por un mecanismo de resistencia, sino porque simplemente no va a haber insulina que vaya a traslocar los receptores GLUT. En este caso, una pregunta bastante interesante sería cómo es que el metabolismo se vendría afectado por esta deficiencia completa de insulina. Al no haber insulina, va a aumentar la relación glucagón-insulina. Y también, como no hay insulina, el músculo y el tejido adiposo no va a poder utilizar glucosa. Al no poder utilizar glucosa, el hígado va a entrar en un estado gluconeogénico y en un estado cetogénico permanente. Cuando hablamos de un estado gluconeogénico, vamos a hablar de un estado en el que va a aumentar este proceso de gluconeogénesis, principalmente porque el glucagón se va a encargar de inhibir la producción de la fructosa 2,6-bifosfato, y como hemos visto anteriormente, esta se va a encargar de aumentar la glucólisis. Al inhibir esta enzima, también va a activar a su contraparte, que va a ser la fructosa 1,6-bifosfatasa, que se va a encargar de hacer que la fructosa 1,6-bifosfato pase a la fructosa 6-fosfato y por lo tanto aumente este proceso de gluconeogénesis. Asimismo, va a disminuir la generación de la síntesis de glucógeno y va a aumentar la lisis del glucógeno, que es el caso de la glucogenólisis. Cuando hablamos del estado cetogénico, va a ser un estado que va a estar condicionado por esta falta de combustible en base a los carbohidratos. Este estado va a generar que aumente la lisis de los lípidos y de las proteínas. Por lo tanto, va a haber un cambio de combustible. El combustible ya no va a ser los carbohidratos como es en un estado fisiológico normal, sino el combustible van a ser las grasas y los cuerpos cetónicos. Para continuar con la exposición, vamos a hablar acerca del metabolismo en un contexto de extrema necesidad de calorías, como es el contexto del ejercicio.
Y para este punto vamos a dividirlo en dos sesiones principales. En primer lugar, en cómo la actividad muscular va a generar biogénesis mitocondrial y va a disminuir la cantidad de grasa, y también en cómo es que se da el proceso de selección de combustible. Para que el músculo se contraiga, tiene que haber un impulso por parte de las neuronas motoras, que van a generar que el retículo sarcoplásmico libere calcio hacia el citosol. Este calcio no solo se va a encargar de realizar la contracción, sino también va a funcionar como un segundo mensajero, que va a activar a la AMPK. Esta AMPK va a activar factores de transcripción que van a permitir que se expresen genes que van a incrementar la biogénesis mitocondrial y otros que van a aumentar las enzimas de la beta-oxidación. Estos dos procesos, o mejor dicho, estos dos factores, tanto el aumento de la biogénesis mitocondrial como el aumento de las enzimas de la beta-oxidación, van a generar que se maximice el metabolismo de los ácidos grasos y que por lo tanto ya no haya un exceso de grasa, que era lo que inicialmente iba a causar la resistencia. En este cuadro podemos ver un resumen de lo mencionado, y acá podemos ver que inicialmente el aumento de ácidos grasos excesivo nos iba a generar resistencia a la insulina, pero en este caso, con la ayuda del ejercicio, los ácidos grasos van a disminuir y por lo tanto vamos a encontrar que ya no va a haber resistencia a la insulina. En esta parte de la sesión vamos a analizar qué combustibles van a ser utilizados en los distintos tipos de ejercicio. Principalmente el combustible va a estar determinado por la intensidad y por la duración del ejercicio, siendo bastante distinto en estos dos tipos de ejercicio que podemos ver. Tanto en el ejercicio aeróbico, que va a ser un ejercicio un poco menos intenso y más largo, como en el ejercicio anaeróbico, que va a ser un ejercicio más corto y con mucha mayor intensidad. Principalmente el ATP se va a encargar de proporcionar energía directa a la miocina. Esta va a ser la proteína que se va a encargar de convertir la energía en movimiento. Pero hay que recordar que en el músculo hay una poca cantidad de ATP, por lo que se debe de obtener la energía en base a otros combustibles. Otro concepto importante es que la velocidad de la carrera va a depender del ritmo de obtención de ATP en base a otros combustibles. En esta tabla podemos observar que existen distintas fuentes de ATP. No vamos a solo obtener ATP del ATP muscular, sino que también vamos a tener otras que van a ser explicadas posteriormente. Asimismo, es importante mencionar que estas van a tener una relación inversa que va a haber una relación inversa entre el ratio de producción de ATP y la cantidad de ATP producida. Es decir, aquellas fuentes que van a producir ATP de una manera más rápida e inmediata van a ser aquellas que menos ATP nos van a ofrecer. También hay que mencionar que las carreras más cortas, o sea, las carreras que tienen una mayor velocidad, van a utilizar una fuente menor de ATP, o sea, van a aportar, menos ATP en un tiempo más corto. O sea, van a tener un mayor ratio de ATP, un mayor ratio de producción de ATP. En los primeros segundos de una carrera corta de contracción muscular intensa, como es esta carrera de 100 metros, la fuente de ATP va a venir principalmente del ATP muscular y de la creatina fosfato, la cual va a transmitir un grupo fosforilo al ATP, o sea, al ADP, y lo va a volver ATP, como podemos ver acá en la foto, que la fosfocreatina o creatina fosfato transforma el ADP en ATP. Durante los segundos restantes de la carrera de 100 metros, que va a ser la carrera intensa, el ATP muscular y la creatina fosfato van a descender, o sea, su concentración va a disminuir. Por lo tanto, se van a requerir otras fuentes para poder obtener ATP. Dentro de estas fuentes vamos a contar con lo que vendría a ser la glucólisis anaeróbica. O sea, se van a gastar las fuentes de glucógeno muscular para poder realizar este tipo de glucólisis.
donde se va a generar mucho más ATP que la creatina fosfato, pero a un ritmo más lento. Ahora, este ritmo de glucólisis anaeróbica va a poder ser sostenible, y la verdad es que no. ¿Por qué? Porque la glucólisis anaeróbica nos va a generar lactato, y el incremento de lactato nos va a producir acidosis. Asimismo, tampoco se puede mantener este ritmo o esos combustibles mencionados anteriormente, porque la creatina fosfato y el ATP muscular se van a gastar rápidamente en los primeros segundos. Por eso es que se necesitan optar por otras fuentes de energía. En una carrera larga va a ocurrir la oxidación completa del glucógeno muscular a dióxido de carbono, y esto va a poder aportar mayor energía. Sin embargo, lo va a aportar de una manera más lenta, y por lo tanto podemos ver que en estas carreras largas la velocidad va a ser menor. Es importante mencionar que el glucógeno que se va a seguir utilizando en estas carreras de 1000 metros, por ejemplo, va a seguir siendo el glucógeno muscular. En una maratón, por otro lado, hay una selección distinta de los combustibles, ya que estos van a venir de una cooperación entre lo que vendría a ser el glucógeno del músculo, el glucógeno del hígado y el tejido adiposo. Ahora el glucógeno hepático va a complementar al muscular, pero es importante mencionar que estos depósitos de glucógeno van a ser insuficientes. Por eso es que se va a tratar de obtener ATP mediante la beta-oxidación de los ácidos grasos, y por eso se dice que la grasa se quema más que todo en las carreras bastante largas. En base a esto surge una pregunta, que es la siguiente. ¿Se tienen que acabar los depósitos de glucógeno para poder utilizar los ácidos grasos? O sea, esto es algo que sigue una secuencia, se tiene que acabar una para poder recién empezar la otra. La respuesta es que no. Lo que va a pasar es que cuando se acaba el glucógeno, o sea, si es que se acaba todo el glucógeno, va a disminuir la potencia muscular. Entonces, vamos a tener que tratar de utilizar ambos combustibles. Si no, no va a poder darse una carrera óptima. Esto se va a lograr de la siguiente manera. Al tener niveles bajos de glucosa, va a aumentar lo que vendría a ser esta hormona, que es el glucagón. Al aumentar el glucagón, lo que va a generar es que se van a movilizar los ácidos grasos al músculo, es decir, estos van a entrar, y dentro del músculo va a ocurrir la beta-oxidación. O sea, se van a oxidar a acetil-CoA y a dióxido de carbono. Como ocurre esta beta-oxidación, se va a acumular el acetil-CoA, el cual va a disminuir la actividad de la piruvato deshidrogenasa y va a bloquear el metabolismo de la glucosa. En esta sección vamos a terminar con las preguntas para poder ver si es que los conceptos se han fijado. Me gustaría por favor que tomen unos minutos para poder responderlas. Y esta es la primera, que dice cuál es la primera fuente de combustible utilizada durante el ejercicio. Exacto, la respuesta es el ATP muscular. Podemos explicar esto con la siguiente gráfica. En un ejercicio corto o una carrera bastante rápida, podemos ver que la primera fuente va a ser el ATP muscular. Después de que se haya acabado el ATP muscular, la creatina fosfato o la fosfocreatina va a generar o va a aportar esta fuente de ATP. Y esto va a suplir las necesidades por un periodo muy corto de aproximadamente 5 o 6 segundos. Posterior a esto se va a optar por la utilización del lactato que va a salir de la glucólisis anaeróbica gracias al glucógeno muscular. El glucógeno muscular nos va a permitir realizar la glucólisis anaeróbica, la cual nos va a dar una acumulación de lactato. Posterior a esto, en carreras mucho más largas, vamos a tener distintas fuentes de energía, tanto como el glucógeno muscular, también el glucógeno hepático del hígado, y finalmente lo que vendrían a ser la utilización de las reservas de ácidos grasos para poder oxidar
a los ácidos grasos y generar un aumento mayor de ATP. El siguiente punto que vamos a tocar en la clase va a ser el metabolismo en un contexto de ausencia de calorías, es decir, en un ayuno. Y vamos a tocar dos puntos principales, los cuales son el ciclo de ayuno-alimentación y las adaptaciones metabólicas en un ayuno prolongado. Cuando hablamos del ciclo de ayuno-alimentación nos referimos a ese ciclo que transcurre entre la cena y el desayuno del día siguiente. Este ciclo va a tener como objetivo mantener los niveles de glucosa estables, ya que normalmente la glucosa es la única fuente para diversos tejidos como es el cerebro, la única fuente energética. Este ciclo se va a encontrar regulado por la insulina y el glucagón, como lo podemos ver acá, y van a tener tres fases principales. Primero vamos a tener a la fase del estado de buena alimentación o el estado postprandial. Después vamos a tener al estado de ayuno de corta duración, que es el estado post-absorción. Y finalmente tenemos el estado de realimentación. El estado postprandial, que va a ser el estado que va a ocurrir luego de haber comido, va a estar caracterizado por un aumento de la secreción de insulina, lo cual va a ser una señal de que estamos bien alimentados. Esta insulina, como ya hemos visto anteriormente, va a tener un efecto metabólico que va a consistir en almacenar los combustibles de los carbohidratos y generar síntesis de proteínas y síntesis de ácidos grasos. En lo que vendría a ser el hígado, como ya mencionamos, va a almacenar el exceso como glucógeno y lo va a liberar en periodos de escasez. Ahora, ¿cómo es que este hígado va a poder almacenar el exceso de glucosa y de glucógeno y lo va a transformar en glucógeno? Lo que va a pasar es que el hígado no va a contar con la exoquinasa, que es la enzima que usualmente va a hacer que la glucosa pase a ser glucosa sin fosfato. Y justo esta enzima exoquinasa va a ser inhibida por el producto, por la glucosa sin fosfato. La enzima que va a tener el hígado va a ser una isoenzima, que va a ser la glucoquinasa, la cual va a tener un Km mucho más alto, es decir, solo se va a activar a niveles altos de glucosa y la cual no se va a inhibir por su producto, como es la glucosa sin fosfato. Asimismo, este aumento de glucosa va a tener un efecto más directo, ya que se va a unir con la fosforilasa A. Como podemos ver en esta imagen, la fosforilasa va a ser aquella enzima que se va a encargar de degradar al glucógeno para que pueda volverse glucosa. La glucosa va a interactuar directamente con la fosforilasa A y lo que va a hacer es que pueda pasar de un estado relajado a un estado tenso. Al pasar ese estado tenso, la fosforilasa A va a poder disociarse de este complejo y va a ser más susceptible a que pueda ser activado por una fosfatasa, o mejor dicho, inactivado por una fosfatasa que lo va a convertir en la fosfatasa B. Esta fosfatasa B va a estar inactiva, porque la A usualmente es la activa, y por lo tanto ya no va a ocurrir la degradación del glucógeno con facilidad. Asimismo, este mismo complejo que se va a encargar de poder hacer que la glucógeno fosforilasa A pase a la glucógeno fosforilasa B, también se va a encargar de hacer que la glucógeno sintasa B se convierta en la glucógeno sintasa A. Y como podemos ver, la glucógeno sintasa va a ser aquella enzima que se va a encargar de generar lo que es el glucógeno en base a la glucosa. Como podemos ver en esta gráfica, la adición de glucosa lo que va a hacer es que en el caso de la sintasa pase de la conformación B a la conformación A y por lo tanto tenga una mayor actividad enzimática, lo cual va a generar que se tienda a crear o a acumularse en lo que es el glucógeno. Por otro lado, en el caso de la fosforilasa, al añadir glucosa, la fosforilasa va a pasar de una conformación A una conformación B y por lo tanto su actividad enzimática va a disminuir. Hay un video del SEC que también explica un poco mejor esta regulación. Les recomiendo que lo vean si es que tienen mayor dudas. El estado de postabsorción comienza horas después de cenar.
Y acá los niveles de glucosa comienzan a descender y por lo tanto va a disminuir la secreción de insulina y va a aumentar la secreción de glucagón. Es necesario, como acá hemos puesto, mantener los niveles de glucosa adecuados, porque si no el cerebro y también otros tejidos como los glóbulos rojos se van a quedar sin combustible. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar? Disminuye la glucosa y aumenta el glucagón. Ahora vamos a pasar a detallar los distintos efectos del glucagón en el metabolismo. Es importante mencionar que el glucagón va a estar secretado por las células alfa del páncreas en respuesta a la baja concentración de glucosa. El glucagón va a tener una función técnicamente opuesta a lo que es la insulina. El glucagón no nos va a dar, no va a ser una señal de buena alimentación, sino va a ser una señal de ayuno. Y lo que va a generar es un efecto hiperglucemiante. O sea, va a tratar de que aumente la glucosa en sangre. ¿Y esto cómo lo va a realizar? Bueno, acá tenemos esta imagen en la que se trata de explicar lo que es la señalización del glucagón. El glucagón va a tener otro tipo de receptor distinto a la insulina. No va a ser un receptor de tirosina, no va a ser un receptor de tirosina fosfato, sino va a ser un receptor de proteína G. Este receptor de proteína G va a activar al AMP cíclico, el cual se va a encargar de activar a la proteína quinasa A. Esta proteína quinasa A lo que va a hacer es un efecto distinto a lo que va a hacer la proteína quinasa B, que va a activar a las fosfatasas. En este caso el glucagón va a activar a las quinasas y va a fosforilar a distintas enzimas y las va a inactivar o activar dependiendo del efecto que va a causar en el metabolismo. Así como también les pedí que traten de razonar lo que vendrían a ser los efectos de la insulina en el metabolismo, también les pido lo mismo para el glucagón. Acá podemos ver que todos los efectos que va a realizar van a tener el objetivo de poder aumentar la glucosa en sangre. ¿Esto cómo lo va a realizar? Al disminuir la síntesis de glucógeno y al aumentar la glucogenólisis, o sea, la ruptura de glucógeno. La proteína quinasa A se va a encargar de activar a la fosforilasa B. Ya no va a ser fosforilasa B, sino va a ser fosforilasa A. Y esto va a generar la glucogenólisis. Y por otro lado, se va a encargar de inactivar a la glucogenosintasa. La glucogenosintasa A va a ser glucogenosintasa B y por lo tanto va a disminuir la síntesis de glucógeno. En el caso de la vía glucolítica, lo que va a pasar es que nosotros vamos a querer tener una mayor concentración de glucosa en sangre. Por lo tanto, vamos a disminuir la glucólisis porque ya no vamos a querer gastar la glucosa y vamos a tender a realizar más gluconeogénesis porque vamos a querer generar más glucosa. Lo que va a pasar es que este proceso, este cambio entre ambos procesos, se va a dar a través de la fosforilación de la fosfofructoquinasa 2. Al fosforilar a la fosfofructoquinasa 2 no se va a dar la estimulación que se daba en el caso de la insulina. Lo que sí va a pasar es que va a activarse la otra enzima que se va a encontrar como parte de este complejo que forma la fosfofructoquinasa 2. Esa otra enzima es la fructosa 2,6 bifosfatasa. Bifosfatasa. Y esta enzima lo que va a hacer es hacer que la fructosa 2,6 bifosfato pase a ser fructosa 6 fosfato y por lo tanto va a contribuir con el aumento de la gluconeogénesis. Finalmente, como necesitamos obtener energía de alguna forma, las fuentes de combustibles van a cambiar. En estos casos, el combustible principalmente va a ser gracias a los ácidos grasos, a la oxidación de los ácidos grasos. Y por eso vamos a ver que la lipogénesis va a disminuir. Esto va a ser principalmente porque vamos a tener a una quinasa que se va a encargar de fosforilar a la acetil-CoA carboxilasa y por lo tanto va a inhibir la síntesis de lípidos. En este cuadro van a poder encontrar un resumen de todo lo que hemos mencionado. Entonces, ¿cómo se van a mantener los niveles de glucosa en sangre en ese estado de posabsorción? Es importante volver a recalcar que como no hay insulina, la glucosa no va a tener forma de poder entrar al músculo ni en los ácidos grasos. Por lo tanto, esta se va a acumular en sangre y va a mantener la glucemia. Esto de acá también va a movilizar al glucógeno
y va a hacer que se libere más glucosa por el hígado. También va a aumentar la liberación de los ácidos grasos por el tejido adiposo y va a generar un cambio de combustible. El combustible utilizado ya no va a ser los carbohidratos, la glucosa, sino van a ser los ácidos grasos. Pero el verdadero problema va a empezar cuando se empiecen a agotar estas fuentes de este almacén de glucógeno que va a tener el hígado, por lo cual se va a requerir obtener glucosa a raíz de otras fuentes. Esto puede ser a través del glicerol, de los ácidos grasos por medio del glicerol, también a través de la alanina o del lactato y a través de los aminoácidos glucogénicos. Finalmente, en el estado de retroalimentación, vamos a ver que la grasa se va a seguir procesando igual, pero no le va a hacer la glucosa. Inicialmente, el hígado no va a absorber a la glucosa, sino que la va a reservar para poder suplir necesidades de los tejidos periféricos. Y cuando estos niveles de los tejidos ya se encuentran en condiciones normales, en niveles normales, el hígado recién va a poder empezar a llenar a sus almacenes de glucógeno. Ahora el siguiente punto que vamos a tocar son las adaptaciones metabólicas en el ayuno prolongado. En el ayuno prolongado, la primera prioridad del metabolismo va a ser suministrar la cantidad suficiente de glucosa al cerebro y a los tejidos dependientes, como los glóbulos rojos. El problema que vamos a encontrar principalmente es que no va a haber suficiente precursor para poder generar la glucosa o para poder generar energía en sí. La mayor parte de la energía vamos a ver que se va a almacenar en los ácidos grasos, pero cuando nosotros queremos hacer que los ácidos grasos se conviertan en glucosa, nos vamos a encontrar con dos problemas. Principalmente ya podemos ver que si nosotros hacemos lipólisis, el ácido graso se va a poder conformar en glicerol y en la cadena, ¿no? El triacilglicérido se va a conformar en lo que es el glicerol y en los tres ácidos grasos. Pero los ácidos grasos, al oxidarse, van a llegar finalmente a lo que es el acetil-CoA. Y el acetil-CoA per se no va a poder convertirse en piruvato y no va a poder ser glucosa. En cambio el glicerol sí, pero como pueden ver el glicerol va a ser bastante limitado. Por eso es que la única fuente potencial de glucosa podrían ser los aminoácidos de la degradación de las proteínas, pero eso también es bastante problemático, ya que nosotros no tenemos un almacén de proteínas como si lo tenemos de carbohidratos, de glucosa, como si lo tenemos de ácidos grasos, sino que la degradación de las proteínas nos va a traer una pérdida de funciones, lo cual es muy perjudicial para el organismo, porque nos puede llevar a lo que sería la muerte. Entonces vamos a ver que vamos a tener una segunda prioridad, que va a ser preservar las proteínas, y esto se va a conseguir al cambiar el combustible. Ya no vamos a utilizar glucosa como combustible, sino vamos a empezar a utilizar a los ácidos grasos y cuerpos cetónicos. Ahora, vamos a pasar a revisar los principales cambios metabólicos durante el primer día de ayuno. Como podemos ver, va a aumentar el glucagón y va a disminuir la insulina, debido a que los niveles de glucosa en sangre ya van a ser bastante bajos. Esto va a ocasionar el cambio de combustible que hemos mencionado. La captación de glucosa va a descender por el músculo, y el músculo, ¿qué es lo que va a hacer? Va a tender a oxidar grasas, y por lo tanto va a obtener su energía en base a la oxidación de los ácidos grasos. También el hígado va a entrar en un estado gluconeogénico, pero va a haber una acumulación de acetil-CoA y de citrato. Esto va a hacer que no haya glucólisis y el acetil-CoA acumulado va a inhibir a la piruvato deshidrogenasa. Por lo tanto, también se va a acumular piruvato, el cual va a ser importado por el hígado junto al lactato y a la alanina para poder realizar gluconeogénesis. Los ácidos grasos también van a aportar glicerol para este proceso de gluconeogénesis. Posteriormente, también lo que va a pasar es que va a haber proteólisis, pero van a ser de proteínas de alto recambio. Estas proteínas van a ser proteínas de tejidos epiteliales o de glándulas, pero lo que va a pasar es que si esto sigue continuando sin poner un stop o un fin, estas proteínas
También se van a perder, las proteínas de músculos o de la masa muscular, la cual es necesaria para que los animales puedan sobrevivir. Entonces, ¿cómo es que se va a restringir esa pérdida de proteína muscular? Lo que va a pasar es que va a haber una acumulación de acetil-CoA, como hemos mencionado, como un producto de la oxidación de los ácidos grasos, y al no poder adquirir la glucosa, lo que vamos a generar es que no vamos a tener oxalacetato. Y al no tener el oxalacetato, que no puede ser sintetizado a raíz del acetil-CoA, el acetil-CoA no va a poder entrar al ciclo de Krebs y no va a poder realizarse el proceso de respiración celular. Esto que va a generar que el exceso de acetil-CoA se metabolice y empiece a formar cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos van a tener la función de poder reducir de cierta manera la necesidad de glucosa por parte de los órganos dependientes de glucosa. Este mecanismo va a ser el siguiente. Como podemos ver, los cuerpos cetónicos van a poder viajar por el torrente sanguíneo hasta el determinado órgano, y en este órgano va a ocurrir la siguiente reacción que podemos ver en la parte de la izquierda, y se van a generar lo que vendrían a ser el acetil-CoA. Ahora hay que recordar que para que el acetil-CoA pueda ingresar a lo que vendría a ser el ciclo de Krebs, necesita la presencia de oxalacetato. Para tener este oxalacetato es necesario que pueda haber la presencia de glucosa. Por lo tanto, al aumentar el acetil-CoA, la necesidad o la cantidad de glucosa que necesita el cerebro de cierta manera va a ser menor. ¿Por qué? Porque usualmente, digamos ya, el cerebro, si lo queremos poner con números, el cerebro necesitaba una cantidad de 5 glucosas para poder generar la energía que necesita. Ahora, con estos cuerpos cetónicos va a haber más acetil-CoA, por lo tanto la cantidad de glucosa que va a necesitar, ahora que hay una mayor cantidad de acetil-CoA, va a ser menor. Digamos, ahora necesita un 2 de glucosa. Por lo tanto, de esta manera se va a tratar de disminuir el gasto de glucosa. Va a disminuir la tasa de gluconeogénesis y esto va a permitir que se degrade mucho menos tejido muscular. Como podemos ver acá, los cuerpos cetónicos van a reducir la necesidad de glucosa y van a disminuir la tasa de gluconeogénesis, y por ende la degradación del tejido muscular. Pero el verdadero problema vendría a ser, como ya hemos mencionado, que cuando se acaba todas estas fuentes de energía, finalmente van a tener que utilizarse las proteínas remanentes, las que quedan, y por lo tanto el individuo va a morir por pérdida de funcionabilidad. El último punto que vamos a tocar en esta revisión van a ser los efectos del etanol en el metabolismo. El etanol no va a poder excretarse y por ende tiene que metabolizarse por medio de una de las dos vías. Vamos a empezar con la descripción de la primera vía, la cual hemos denominado la vía principal. Esta vía va a tener una etapa citoplasmática y una en la mitocondria. La etapa citoplasmática va a estar catalizada por la alcohol deshidrogenasa, y lo que podemos ver es una reacción de oxidorreducción. En primer lugar vamos a ver cómo el etanol va a oxidarse a acetaldehído, mientras que el NAD oxidado va a reducirse a NAD reducido. Asimismo va a ocurrir algo similar en la mitocondria, lo cual va a estar catalizada por la aldehído deshidrogenasa. Como podemos ver, el acetaldehído se va a oxidar a acetato, mientras que el NAD oxidado se va a reducir a NAD reducido. Ahora, me gustaría que tomen un tiempo para poder analizar esta ecuación y puedan ver si es que hay alguno de los productos en exceso podría causar algún daño en el metabolismo. La respuesta es que sí. El problema que podemos encontrar en esta ecuación viene por parte del exceso que se va a generar de NAD reducido. El NAD reducido va a tener distintos efectos en el metabolismo. Uno de ellos es que se va a encargar de inhibir a la gluconeogénesis. ¿Y cómo lo va a hacer?
Como podemos ver, una de las reacciones principales, o una de las fuentes, perdón, para poder obtener glucosa es por medio del lactato. El lactato se va a transformar en piruvato, pero ¿qué es lo que pasa? Cuando ocurre una acumulación del NAD reducido, esta reacción no va a poder ocurrir. Y lo que va a pasar es que el equilibrio va a tender a que se genere más lactato. Al generarse más lactato, vamos a tener una disminución del piruvato. Por lo tanto, el NAD reducido se va a encargar de inhibir la gluconeogénesis al impedir la oxidación del lactato a piruvato, y va a generar un estado de hipoglicemia, porque va a predominar bastante lo que es la glucólisis y va a aumentar el lactato. Al aumentar el lactato va a generar un estado de acidosis. Otro efecto de la acumulación del NAD reducido es la inhibición de la oxidación de ácidos grasos. Como podemos ver en el proceso de la beta-oxidación de ácidos grasos, uno de los procesos de esta cadena vendría a ser este de oxidación, donde el NAD oxidado se va a reducir al NAD reducido, y este NAD lo que se va a encargar de hacer es producir la cantidad de ATP. El problema es que en un estado de acumulación de NAD reducido vamos a tener señales que nos van a decir que ya tenemos suficiente energía. Por lo tanto, la beta-oxidación se va a inhibir. Esto va a generar que se den las condiciones celulares adecuadas para poder sintetizar ácidos grasos, lo cual nos va a predisponer a tener hígado graso. La siguiente vía con la cual se metaboliza el alcohol va a ser la vía del sistema de oxidación del etanol microscópico, que es la vía MEOS, dependiente del citocromo P450. Como podemos ver, la vía MEOS se va a encargar de que el etanol se vuelva a acetaldehído, y esto lo va a realizar de la siguiente manera. Va a oxidar un NADP reducido a NADP oxidado, y también se va a encargar de que el oxígeno se transforme en radicales libres. Ahora, me gustaría que vuelvan a ponerle pausa al video y piensen en qué problema se podría generar con estos productos de la reacción. Ya, el primer problema es que, como ya hemos visto, la aldehído deshidrogenasa va a generar que se acumule el NAD reducido. Asimismo, otro problema importante que se va a ocasionar es que no vamos a tener NADP reducido, sino vamos a tener NADP oxidado. Y al no tener NADP oxidado, no vamos a poder reducir un intermediario que va a ser el glutatión, que se va a encargar de reducir o de neutralizar a los radicales libres. Por lo tanto, vamos a tener glutatión reducido. Y el otro problema es que vamos a tener una acumulación de radicales libres. Entonces vamos a tener, por un lado, que no vamos a tener a un glutatión reducido, sino un glutatión oxidado, y al mismo tiempo van a aumentar la cantidad de radicales libres. Por eso, acá a manera de resumen, el exceso de NADP oxidado va a inhibir la reducción del glutatión, y la falta de glutatión va a inhibir la reducción de radicales libres, lo cual nos puede ocasionar anemia hemolítica. Y el exceso de radicales libres generalmente es lo que nos va a causar el estrés oxidativo. Los metabolitos del alcohol también pueden causar distintos efectos. Como podemos ver acá, la mitocondria hepática se va a encargar de metabolizar lo que sería el acetato. Al metabolizarlo va a generar lo que es el acetil-CoA, y como podemos ver en la pregunta, va a haber un problema que va a ser que se va a acumular tanto el acetil-CoA como el NAD reducido, que ya se venía acumulando de las reacciones anteriores. Ya estamos bastante familiarizados con lo que pasaría en el caso de que se acumule acetil-CoA, pero acá también vamos a añadir el hecho de que ha aumentado los niveles de NAD reducido. El NAD reducido se va a encargar de inhibir
a dos enzimas principales que se van a encargar de regular al ciclo de Krebs. Estas son la isocitrato deshidrogenasa y la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Al inhibir ambas enzimas, el ciclo de Krebs se va a ver inhibido. Por lo tanto, el acetil-CoA, que de por sí ya estaba aumentado, va a seguir aumentando y se va a acumular. Ahora, quiero que recuerden todo lo que hemos visto durante el video, pónganle pausa y piensen cuál sería este problema que se generaría por la acumulación de acetil-CoA. Y la respuesta es sencilla, van a aumentar la formación de los cuerpos cetónicos. Otro posible escenario sería en el caso de que el procesamiento de acetaldehído por el hígado sea insuficiente. Por lo tanto, se va a acumular acetaldehído y va a disminuir el acetato. Pero el acetaldehído es un compuesto bastante reactivo y que puede generar daño hepático. Es importante señalar que el daño hepático va a estar formado principalmente por tres fases. Inicialmente vamos a tener el hígado graso, el cual ya lo hemos explicado. Posteriormente vamos a tener la hepatitis alcohólica, donde va a haber muerte celular e inflamación. Y finalmente vamos a tener la cirrosis, donde van a aparecer estructuras fibrosas y tejido necrosado. La fibrosis de alguna manera va a impedir que el hígado pueda realizar sus funciones normales, lo cual va a, de cierta manera, incapacitarlo de poder formar urea en base a amoníaco. Por lo tanto, se va a acumular el amoníaco. Y se ha visto que el amoníaco va a ser tóxico para el sistema nervioso de tal manera que puede conducir a un coma y finalmente a la muerte. Esto es a manera de resumen de todo lo que hemos observado en esta parte. Como podemos ver, el exceso del NAD reducido va a inhibir el ciclo de Krebs, al inhibir las dos enzimas reguladoras y también va a generar que se acumule acetil-CoA. El exceso de acetil-CoA va a generar formación de los cuerpos cetónicos y por lo tanto va a haber cetocidosis. El exceso de acetaldehído va a ser muy reactivo porque es una sustancia reactiva y va a generar daño hepático, que va a conllevar al exceso de amoníaco. Y el exceso de amoníaco va a ser un compuesto tóxico para el sistema nervioso que va a generar coma y puede llegar a la muerte. Para poder ver si se les han quedado los principales conceptos de esta parte, vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Cuál es el efecto ocasionado por el exceso de NAD reducido? La respuesta es la clave A, que dice que es la inhibición de la beta-oxidación de los ácidos grasos. ¿Por qué no sería el incremento de la gluconeogénesis? Porque como hemos visto, el exceso del NAD reducido lo que va a hacer es disminuirla. Asimismo, el NAD reducido va a disminuir la actividad de la enzima alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, que va a ser aquella que se va a encargar de regular el ciclo de Krebs. Y también no se va a encargar de inhibir la síntesis de ácidos grasos, sino que la va a estimular. Por lo tanto, la opción que nos quedaría sería la inhibición de la beta-oxidación de los ácidos grasos, que es exactamente el efecto que realiza en esta vía. En esta pregunta se plantea que un paciente había aumentado significativamente su consumo de alcohol y que por lo tanto va a aumentar el uso de la vía MEOS. ¿Cuál es la principal diferencia entre esta vía y la vía principal? La respuesta es la A, que solo en la vía MEOS hay un exceso de NAD oxidado y de radicales libres. Como podemos ver en las demás claves, solo la vía MEOS tiene un exceso del NAD reducido y no. En la vía principal es donde principalmente se va a dar un exceso del NAD reducido. En ambas vías hay un exceso de NAD oxidado y de radicales libres. La respuesta es no. En la vía principal no va a haber presencia de el NADP oxidado. Perdón, creo que dije NAD, era NADP. Finalmente, solo la vía principal es dependiente del P450, del citocromo, y no. La vía MEOS es la vía dependiente del citocromo. Y acá lo podemos observar. En la vía principal se va a dar la acumulación del NAD oxidado y del NAD reducido, como lo podemos ver acá. No lo puse en este gráfico, pero recuerden que en la vía principal se acumula el NAD reducido, así como también en la vía MEOS.
La vía MEOS va a ser la vía que va a producir los radicales libres y que va a producir el NADP oxidado. Y también, como lo hemos visto, va a ser la vía dependiente del citocromo P450. Estas son las principales referencias utilizadas para la sesión, por si es que deseas profundizar un poco más en algunos conceptos que se han planteado en esta revisión. Y finalmente quería terminar esta exposición agradeciéndote por tu tiempo y deseándote los mejores éxitos durante todo el curso. Si tienes alguna pregunta al respecto, puedes escribirme a mi correo, que es el que está acá.